Carlos Alcaraz sacude el calendario con una decisión que nadie esperaba. El murciano hace caso a su cuerpo y prioriza el descanso para llegar a tope al US Open. El Masters 1000 de Toronto, 27 de julio al 7 de agosto, va a ser el gran perjudicado por las exigencias del calendario tenístico con tan solo 2 semanas de margen después de Wimbledon. Si habíamos hablado de la posibilidad que tenía el murciano de recortar distancias al número 1 del mundo, con las bajas ya confirmadas de Jannik Sinner, Novak Djokovic y Jack Draper, ahora se unirá la del propio Carlos Alcaraz, según ha adelantado Marca. Alcaraz ha escuchado su cuerpo y va a dar prioridad al descanso para llegar en las mejores condiciones posibles al US Open, último Grand Slam de la temporada que aparece en el calendario del 24 de agosto al 7 de septiembre. Carlitos volverá la semana que viene a los entrenamientos, en el apartado físico, pero no tiene previsto pisar pista hasta el lunes 28 de julio. Será a finales de esa semana cuando viaje a Cincinnati para jugar el Masters 1000 previo al Grande neoyorquino, 7 al 18 de agosto. Opciones de número 1, en el torneo de Ohio le acompañará Samuel López como entrenador y en Nueva York tomará el relevo Juan Carlos Ferrero. Los dos técnicos estuvieron juntos en Roland Garros y Wimbledon. El tenista del Palmar es consciente de que el número 1 a final de temporada está en sus manos, no en vano es líder destacado en la Race 2025, con una renta de 1.540 puntos sobre Jannik Sinner, su más directo perseguidor. Alcaraz, que ha pasado unos días de vacaciones en tierras gaditanas, tiene ante sí el reto de llegar con las pilas cargadas a la parte final de la temporada. En el Abierto de los Estados Unidos, tendrá la primera posibilidad matemática de volver a liderar el circuito masculino. Defiende tan solo 50 puntos por los 2000 de Sinner, y en toda la gira americana son 60, contando los 10 de Cincinnati. Jannik, en cambio, perderá 200 al no estar en Canadá y tiene en el horizonte 3000 por defender de las coronas de Cincinnati y el US Open. Toronto es el segundo torneo de categoría TMS que se perderá el murciano este curso después del Mutua Madrid Open donde causó baja por lesión muscular. La pasada campaña ya no jugó en Montreal, pero, en ese caso, fue por la cercanía con los Juegos Olímpicos de París. Su última presencia en tierras canadienses fue en 2023, alcanzando los cuartos con Tommy Paul. Emerge el próximo gran rival de Sinner y Alcaraz. A la espera de que salga un rival digno de entrar en el Olimpo del tenis junto a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los propios tenistas de la ATP tienen a un gran candidato para lograrlo, Joao Fonseca. El tenis mundial tiene dos capos que están un paso o varios por encima del resto, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Los dos se han repartido los últimos Grand Slams y ahora mismo no tienen rival. Los partidos entre ambos llegan a un nivel superior y son batallas del nivel de las vividas en Wimbledon hace unos días o sobre todo, en Roland Garros semanas atrás. Lo suyo recuerda a lo fue la primera década del siglo, el principio de la rivalidad entre Roger Federer y Rafa Nadal. Para que el español y el helvético se consagraran como las leyendas que son fue clave que llegara a su nivel Novak Djokovic y se formara el Big Three. Por eso mismo, ahora se espera que nazca algo similar con los dos capos, y hay un nombre que destaca por encima del resto. Carlos Alcaraz es del 2003, por lo que apenas tiene 22 años, por los 24 de Sinner, así que ambos son muy jóvenes, pero sus compañeros de generación no terminan de dar el paso. En el caso del murciano, de esa quinta es Holger Rune, pero le falta un paso, al igual que a Jack Draper, coetáneo del transalpino, o a Lorenzo Musetti, entre ambos. No obstante, la realidad es que quien parece que tiene el talento para lograrlo es algo más joven, en concreto de la generación del 2007. Se trata de Joao Fonseca, quien está a punto de cumplir 19 años. La gran irrupción, a la que le falta un paso más, Fonseca está aún en crecimiento, pero ha dejado grandes momentos desde el inicio del curso. En el Open de Australia se consagró superando en primera ronda a un top 10 como Andrei Rublev y en el ATP 250 de Buenos Aires se llevó el título. Sin embargo, después ha ido sumando pinchazos, pese a que su avance en el ranking ha continuado hasta su actual puesto 46, que va a ir a más. Porque lo que se espera de él no tiene límite. De hecho, los propios rivales son los primeros que ponen al de Río como el gran nombre a seguir y el mayor candidato a formar un nuevo Big Three. Por ejemplo, el australiano Luke Saville. Todos miran a Fonseca como el próximo rival de Alcaraz y Sinner. Están Carlos y Jannik y luego ya hay un gran vacío de momento.
Por eso mismo, ahora solo falta que al joven carioca no le superen las expectativas y pueda cumplir con las dificilísimas cotas que le auguran. Así es el plan de Alcaraz para preparar el US Open. No ha cogido la raqueta todavía. Pedro Fullana desvela en El Larguero las intenciones de Alcaraz de cara a la puesta a punto en la pista rápida. La última imagen que tenemos de Carlos Alcaraz en la mente es en la final de Wimbledon, con una sonrisa de oreja a oreja pese a haber caído contra Sinner. El español se mostró satisfecho con el tenis que desempeñó en la hierba londinense y consideró la derrota ante el italiano como un aprendizaje de cara al futuro. Actualmente, el del Palmar se encuentra de vacaciones, pero los torneos para preparar la gira estadounidense ya están encima. Se habla mucho del calendario del fútbol, pero el del tenis es igual o más exigente a raíz de los Masters 1000 de 12 días. El siguiente es el que se disputa en Toronto, pero, según detalló Pedro Fullana en El Larguero, Alcaraz va a comunicar en los próximos días que no va a estar en este torneo. De momento sigue de vacaciones, no ha cogido la raqueta, sigue sin entrenar, ha desvelado el periodista que sigue el día a día del mundo del tenis en la SER. El ATP Masters 1000 Canadá empieza en una semana y parece obvio que si Carlitos Alcaraz no ha entrenado todavía y sigue de vacaciones, es complicado que se presente al campeonato. Se ha tomado con tranquilidad el descanso después de Wimbledon para preparar sobre todo el torneo de Cincinnati y posteriormente el US Open, ha continuado Pedro Fullana. Por lo tanto, Alcaraz no quiere forzar la máquina, como tampoco lo va a hacer Novak Djokovic ni Jannik Sinner, dos de sus grandes competidores en el circuito y sobre todo en esta próxima gira. Ambos ya han confirmado oficialmente que no van a estar en el torneo de Canadá. En los próximos días va a tomar ya la decisión definitiva, pero todo apunta es que Carlos no va a estar en Canadá y directamente va a aparecer en el torneo de Cincinnati para preparar el US Open, ha confirmado. Tras la final de Wimbledon, el colaborador y extenista Alex Correcha recomendó a Alcaraz descanso. Yo nunca me meto en el calendario que decide mi gran amigo Juan Carlos Ferrero con Carlos Alcaraz, pero solo espero que no vaya a Toronto. Y lo digo con todo el cariño y todo el respeto al torneo norteamericano. Pienso que ahora Carlos necesitaría recuperarse de todos estos esfuerzos. Y el motivo no es otro que la cantidad de partidos que lleva a sus espaldas. Estamos hablando de que lleva un mes en Londres, de que ganó Queens, de que ganó Roland Garros, de que ganó Montecarlo, de que ganó Roma, de que hizo final en Barcelona. Al final todo eso pasa factura, reconoció entonces. La final de Wimbledon 2025 fue una batalla intensa entre dos de los talentos más brillantes del circuito actual. Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz en 4 sets, consolidando un ascenso imparable en su carrera profesional. Sin embargo, minutos después del partido, Nick Kyrgios publicó un tuit con un solo carácter, un asterisco. Para muchos, este pequeño símbolo significaba mucho más de lo que aparentaba. Las interpretaciones no se hicieron esperar, y muchos lo vieron como una insinuación de que el triunfo de Sinner estaba manchado por alguna irregularidad. La polémica no tardó en estallar. Kyrgios tiene un historial de declaraciones controversiales, pero su relación con Sinner ha sido particularmente tensa. En diversas ocasiones, ha cuestionado públicamente la evolución física del italiano. Sus comentarios han incluido insinuaciones sobre la resistencia de Sinner, la cual ha mejorado drásticamente desde sus primeras apariciones en torneos largos. A comienzos del año, durante una transmisión en vivo, Kyrgios declaró que le parecía extraño cómo el italiano había pasado de sufrir calambres en partidos largos a dominarlos sin signos de agotamiento. Esto encendió las alarmas entre fanáticos y analistas. En otra intervención, Kyrgios dijo abiertamente que hay jugadores en el circuito que están haciendo cosas que no deberían, sin dar nombres. Esta ambigüedad característica le permite mantenerse en el centro de la conversación sin asumir consecuencias legales directas. Sin embargo, sus palabras fueron tomadas como una acusación velada de dopaje. Aunque jamás ha presentado pruebas, sus insinuaciones han dejado una sombra de sospecha sobre algunos competidores, especialmente sobre Sinner. Este tipo de mensajes, en redes sociales o entrevistas, tienen una gran repercusión mediática. El asterisco fue interpretado como una forma de deslegitimar la victoria de Sinner, dando a entender que hubo algo extraño o sospechoso detrás del resultado. Aunque no hubo acusaciones formales, el gesto generó una discusión sobre la transparencia en el tenis. En torneos como Roland Garros 2025, Kyrgios fue aún más directo.
A una pregunta sobre los controles antidopaje en la ATP, respondió que no eran suficientes. Agregó que hay jugadores que están haciendo cosas que no deberían, en una clara alusión a la falta de rigor en el sistema actual. Sinner, por su parte, ha respondido con compostura. En vez de caer en provocaciones, se ha limitado a decir que prefiere hablar en la cancha y seguir compitiendo. Su entorno ha defendido su historial limpio y ha señalado que ha pasado todos los controles antidopaje establecidos por la ATP. Hasta ahora, no hay pruebas ni investigaciones oficiales que lo relacionen con ninguna irregularidad. Sin embargo, las dudas sembradas por Kyrgios siguen flotando en el ambiente, alimentadas por la ambigüedad de sus mensajes. El impacto del tuit de Kyrgios va más allá del enfrentamiento personal con Sinner. Ha reactivado una discusión profunda sobre los protocolos antidopaje en el tenis profesional. Muchos jugadores y expertos coinciden en que el sistema actual tiene deficiencias. Las pruebas no siempre son aleatorias y la frecuencia con la que se aplican varía mucho entre torneos. La insinuación de Kyrgios, aunque sin base concreta, puso el foco en estas debilidades, generando presión sobre la ATP para mejorar sus procedimientos y brindar mayor transparencia al público. No es la primera vez que el tenis se enfrenta a este tipo de sospechas. A lo largo de los años, algunos casos aislados han surgido, pero en general, el deporte ha mantenido una imagen relativamente limpia comparado con otras disciplinas. Sin embargo, la creciente exigencia física de los partidos actuales y la velocidad con la que algunos jugadores evolucionan despiertan suspicacias. Kyrgios ha sabido capitalizar esta inquietud generalizada, aunque sin ofrecer evidencia, algo que para muchos le resta credibilidad, pero no impacto. Jannik Sinner cuenta la verdad de su amistad con Alcaraz. Fuera de la pista, el italiano ganó al murciano en la final de Wimbledon después de 5 derrotas seguidas. El sorteo del cuadro de Wimbledon tenía como principal aliciente ver en qué lado del cuadro quedaba emparejado Novak Djokovic. Prácticamente solo para ver en qué momento, o bien Jannik Sinner o bien Carlos Alcaraz, tendrían un compromiso de alta exigencia en lo que parecía una final inevitable entre las dos primeras raquetas del circuito ATP. Lo cierto es que el italiano estuvo contra las cuerdas en octavos de final, pero la llamada suerte del campeón le salvó de una situación límite ante Dimitrov, que mandaba por 2-0 y no daba signos de debilidad. Hasta que el pectoral le dijo basta y le obligó a retirarse. Desde ahí, Sinner creció. No dio opciones a Shelton en cuartos, arrasó a Djokovic en semis y fue claramente superior a Alcaraz en la final pese a que el marcador, 3-1, todos resueltos por un break, no reflejara una diferencia abrumadora entre el italiano y el español el pasado domingo. El sábado, un día antes de la final, ya se vio a Sinner y Alcaraz juntos en el All England Club. Dos jugadores que se conocen muy bien y que se respetan. Como reflejo de ello, la deportividad que ambos demostraron en Roland Garros con varios puntos concedidos a su rival. En Wimbledon continuó ese fair play entre ambos, por mucho que el desenlace fuera diferente. Alcaraz reconoció la superioridad de Sinner, incluso, durante el partido, y tras el mismo felicitó al italiano en el discurso habitual. En rueda de prensa, el murciano continuó con los elogios, que también se produjeron en sentido contrario. Las palabras de Sinner sobre Alcaraz y su relación fuera de la pista, en la clásica ronda de entrevistas a la que se somete el vencedor de Wimbledon el día posterior al triunfo, Jannik Sinner habló en CNBC, entre otros medios de comunicación. En la cadena americana se sinceró sobre la relación que mantiene con Alcaraz fuera de la pista. Tenemos una gran rivalidad dentro y fuera de la pista, una buena amistad, a veces nos escribimos para comprobar si todo está bien. Creo que es muy agradable que esto suceda, comenta. Sinner valora la importancia que tiene en su mejoría la presencia del tenista del Palmar. Cada uno de nosotros necesita que alguien nos exija hasta el límite. Como siempre digo, Alcaraz es un jugador que me hace mejor, porque, cuando pierdes contra alguien, te hace seguir trabajando en diferentes cuestiones e intentar cambiar el resultado. En cambio, Sinner evitó cualquier tipo de símil con el Big Three. Honestamente, no creo que se pueda comparar a nosotros con Rafa, Roger, Novak ni Andy, porque llevamos ahí solo un par de años, ellos se mantuvieron durante 15 años. Veremos si podemos lograr lo mismo.